Bueno, iglesia, muy buenas tardes para todos, o buenos días, según donde ustedes estén, según el horario en el que se encuentren. Pues si están en California, muy buenos días, porque pues están 2 horas adelante. Y pues si están por aquí en México, bienvenidos a nuestra reunión a las 11 de la mañana o en Colombia. Donde quiera que estés, Dios te bendiga y no te desconectes, porque estamos hablando y vamos a empezar a hablar de una serie muy interesante acerca de los ministerios de Jesús. Y quiero arrancar leyendo lo que dice el libro de Lucas en el capítulo número 4, acompáñame en tu Biblia, versículo 18. Dice las Escrituras que Jesús encontró esto en la palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Quiero que me entiendas esto, porque vamos a arrancar en esta mañana para que no te desconectes. Y quiero empezar con ustedes una serie que se llama Los 5 Ministerios de Jesús. Él dice: el Espíritu Dios está sobre mí. Él habla del bautismo del Espíritu Santo, o la unción del Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver más adelante. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso habla de la salvación. Igual, a predicar el año agradable del Señor. Eso es salvación. Pero después dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es sanidad interior. A pregonar libertad a los cautivos. Eso habla de sanidad interior, los cautivos mentales, por supuesto. Vista a los ciegos. Habla de las sanidades físicas que Dios quiere que pues hagamos en su nombre. Y a poner en libertad a los oprimidos, y habla de la liberación espiritual. Y quiero centrarme en ese pasaje de poner libertad a los oprimidos. Voy a hablar de ese ministerio, de los ministerios que nombré, del bautismo del Espíritu Santo, de la salvación, de la sanidad interior, de la sanidad física, la liberación espiritual, de estos ministerios que pues acabo de nombrar. Quiero enfocarme en el 4, ¿cierto? En el ministerio de la liberación espiritual. Por eso no te desconectes, porque vamos a aprender cosas maravillosas, extraordinarias. Sé que Dios va a hablar a tu vida y sé que el enemigo no quiere que veas este mensaje. Estoy convencido que inclusive mucha gente que posiblemente está acostumbrada a ver estas reuniones va a tener obstáculos y quizá la vea más tarde, y quizá cuando empiece a ver el intro quiera desconectarse. Pero trata de no desconectarte, porque si tú entiendes lo que vamos a platicar hoy, estoy seguro que será increíble y de libertad, no solamente a tu vida, sino a los tuyos. Así que no te desconectes y bienvenido a nuestra reunión dominical. Hola niños y niñas del Senti Kids, de nuevo soy yo saludándote e invitándote para que continúes conectándote a nuestras reuniones virtuales por medio de la plataforma de Teams a las 5 p.m. Será un tiempo muy especial, sobre todo para divertirnos y para aprender cosas nuevas. Este mes en particular aprenderemos un tema muy interesante, y es el Espíritu Santo y sus frutos. Debemos conocer a la persona del Espíritu Santo y todos los frutos que nos ofrece. Así que si estás interesado, conéctate a las 5 p.m. por la plataforma de Teams. Y si tú eres mamá o papá que me está viendo, te invito a que animes a tus hijos para que se conecten a nuestras reuniones. Son tiempos muy especiales en donde aprendemos y sobre todo convivimos como amigos. Si necesitas más información, no dudes en escribirme o en escribirle a líder Ricardo para mandarte el link en donde nos conectaremos. ¡Hasta luego! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa.
Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver, y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia, y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos, pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora, no sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas, en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte, y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela. La escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado, tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas, aquí hay manera de aprenderlo. Bienvenidos a los que estén aquí. Bueno, pues vamos a arrancar y vamos a poner esto en orden. Vamos a entender lo siguiente: sí existe un mundo espiritual. Definitivamente, si sabemos que Dios existe, sabemos que pues Satanás y los enemigos o sus demonios existen, y es real. La Biblia lo deja tremendamente claro en muchas oportunidades, pero no hay, o sea, ¿cuál es la única manera de ganar una guerra? Conocer las debilidades del enemigo. ¿Por qué los alemanes perdieron la guerra con los rusos? Porque fueron a pelear la batalla en su terreno, un terreno duro, hostil, el duro frío de Rusia. Entonces pues eso acabó a los alemanes, por eso perdieron pues la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Algo similar pasa con nosotros. Nosotros no podemos pelear en el campo del enemigo. Nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras armas, nuestras fortalezas, pero saber que hay una guerra que está casada. Y la guerra es sobre tu alma, se trata de tu bienestar, se trata del alma de los tuyos. La guerra es cruel, ninguna guerra es una buena guerra, todas las guerras son sucias. Pero pues tenemos que tener herramientas para saber cómo contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y por eso Jesús empieza hablándole a sus discípulos en Juan 8:36 las siguientes palabras: así que si el Hijo del Hombre os libertare, serán verdaderamente libres. Entiende bien esto. Jesucristo le dice a sus discípulos: si yo los libero a ustedes, van a ser verdaderamente libres. Y el plan de Dios es que tú y yo seamos libres, y por eso es que el mensaje de hoy pues habla de eso, y ojalá que lo tengas claro. No hay peor esclavo que el que no sabe que no es. No hay peor esclavo que el que ama su esclavitud. Y te lo digo porque todos hemos sido esclavos en algunas áreas. Y yo quiero empezar a decirte lo siguiente: si hay áreas de tu vida con las cuales tú has estado luchando durante muchos años o mucho tiempo y no has podido soltarte, quizá tengas que empezar a replantearte que no es un problema emocional solamente. Quizás tengas que empezar a replantearte que de pronto hay influencia demoníaca, como yo lo tuve que entender
con respecto a la ira que manejaba, mis explosiones, cuando yo lo tuve que entender con respecto a la lujuria en la que yo manejaba en mis etapas entre los 20 y 25 años. Cuando tú logras aceptar el hecho de que no importa la edad, porque esto no es, los jóvenes por la testosterona, no es un asunto de edades. Yo conozco jóvenes que son muy santos delante de Dios en su vida sexual, porque en esa área son realmente libres. Entonces, no es cuestión de edad. Yo conozco viejos grandes, señores grandes, viejos verdes, que son unos depravados a nivel sexual, así que no tiene que ver nada con la edad. Es un asunto espiritual, y muchas de las opresiones, muchas de las cadenas que tenemos, pues no nos liberamos porque estamos atacándolo de una forma que no debemos atacarlo. Terminas dándole consejos al diablo, ¿sí? Y liberando la carne, algo así. Y no se puede hacer de esa manera. Tú tienes que sacar al diablo de tu vida, a Satanás, a los demonios, y debes disipular tu carne. Pero bueno, eso lo vamos a entender. Entonces Jesús se para en la sinagoga. Hablaba yo que él habla de sus 5 ministerios y le dice a todos ustedes, miren lo que dice en Lucas 4:20. Después de que enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó cuando habló de los 5 ministerios, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. O sea, Jesús les dijo a todos ellos: señores, yo encarno esto porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo encargo estos 5 ministerios: el bautismo del Espíritu Santo, la salvación al hombre, la sanidad interior, la sanidad física y la liberación espiritual. Ese va a ser mi trabajo en la vida de cada creyente, para que sean libres, porque si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Ahora, estaba tratando yo de cómo explicarte que necesitamos ser libres continuamente. Y cómo explicarte, porque la semana pasada hablábamos de cuando somos zarandeados por nuestro orgullo y cómo le abrimos puertas al enemigo por el orgullo espiritual. De eso te hablaba yo la semana pasada. Pero hoy quiero que me entiendas bien, porque hoy quiero que oremos. Y sobre todo vamos a preparar, al finalizar toda esta serie, un tiempo de oración por libertad espiritual. Un tiempo de que donde vengamos a arrepentirnos, porque es que no hay liberación si no hay arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene del griego metanoie, para que lo tengas ahí claro. Metanoie, que significa cambiar mi manera de pensar. Arrepentirse no es solamente, perdóname, pero no cambio la forma y la perspectiva en cómo veo esa relación que no he podido soltar, porque a mí se me hace rarísimo que hay personas que se consideran cristianas, pero sigan con una relación enfermiza con alguien y terminan ni siendo amigos, ni siendo novios, ni siendo nada, y parece que terminan siendo amantes. O cristianos que para dormir a las noches tienen que fumar mota, porque eso es lo que uno ve en las iglesias. O cristianos que después de tantos años siguen teniendo problemas con la lujuria y con la pornografía. Y no es un tema emocional, definitivamente es un tema espiritual, al 100%, porque te empezaste a deleitar en el pecado, ¿sí? Uno empieza a caer en eso. Entonces, uno tiene que hablar las cosas como son. Pecado es pecado. No le pongas la palabra mi debilidad, porque si tú llevas con esa debilidad 5, 10, 15, 20 años, yo quiero decirte que quizá lo que tengan es una cadena demoníaca en la vida, y quizá esto no me va a gustar, pero por favor entiéndelo. Esto que te estoy diciendo es con mucho cariño, porque yo también tuve que vivir y he tenido que vivir tiempos de liberación, y yo también he visto cuando el enemigo ha querido oprimirme en ciertas áreas de mi vida, y he tenido que orar por mi propia vida para ser libre, porque pues eso es lo que quiere hacer el ladrón: matar, hurtar y destruir. Entonces préstame atención a esto y acompáñame a la Biblia al libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Tengo que leer todo el pasaje, ahí tú lo vas a ir leyendo conmigo, porque es un pasaje muy interesante. Dice las Escrituras: vinieron al otro lado del mar, yo conozco esa región, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida
vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, subrayelo en su Biblia, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esas son características de una persona oprimida. Una persona oprimida es una persona que le cuesta conciliar el sueño, ahí está claro, de día y de noche. O sea, es una persona que le cuesta acostarse temprano, que le cuesta conciliar el sueño, que puede estar hasta las 11, 12, 1 de la mañana viendo estupideces en el celular. Eso es un síntoma de una opresión demoníaca en la vida de un creyente. Ahí está claro. Andaba por los montes y los sepulcros. Es una persona que no tiene claro un proyecto de vida, andando por todas partes. Y dice que por los sepulcros le gusta mucho, o volvemos a lo mismo, le gusta mucho ver películas de muertos, de zombies, todo ese tema de la muerte, todo ese tipo de contenido y de música depresiva le fascina, porque pues esos son sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y definitivamente otra característica de una persona oprimida por los espíritus inmundos es que se hace daño. Y se hace daño a nivel físico, la forma en cómo se alimenta, cómo cuida su cuerpo, y si ya no se malalimenta, ya cuida su cuerpo, entonces empieza a hacerse daño emocional, se hiere, teniendo relaciones enfermas con personas que sabe que no tienen futuro, y se cree el salvador de gente, y bueno, cae en eso, ¿sí? Se hiere, se daña a nivel mental con la literatura que lee, se daña a nivel emocional con las personas con las que se relaciona, se empieza a dañar. Si tú tienes alguna de esas, subráyala, porque quizá estés viviendo algún tipo de opresión y no es un asunto emocional. Porque yo quiero aclararte esto antes de que sigamos, y es que la mejor estrategia de un ladrón para robar es pasar desapercibido. O sea, que no se den cuenta que es un ladrón. Porque si nadie sabe que es un ladrón, tiene más facilidades de robar. El diablo a la iglesia le ha hecho creer que todo se soluciona desde el punto de vista de la psicología. Y yo no estoy en contra de los psicólogos. Yo sí creo que necesitamos una terapia psicológica. Yo he tomado terapias psicológicas, pero no todo se puede meter en el plano del alma, no todo se puede almatizar. La gran mayoría de problemas que tú y yo tenemos vienen a nivel espiritual. Y vienen porque hemos abierto puertas. Y entonces, bueno, sigamos leyendo las escrituras. Entonces se estaba hiriendo con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El hombre gadareno ya no estaba hablando, el que estaba hablando era el demonio a través de él. Por eso, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Quizá Jesús desde lejos empezó a orar, a liberar al gadareno. Así que ya habían platicado los dos. Y le preguntó Jesús al demonio: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. Bíblicamente hablando, bueno, o más bien, las legiones romanas eran números. Cuando un general era el encargado de una legión tenía aproximadamente 6.826 soldados. Un legionario debía tener ese número de personas a su cargo. Y yo te digo esto porque imagínate la cantidad de demonios que puede albergar un cuerpo humano. Ahora, la Biblia no dice cuántos. La mayoría asumimos que tenía 1,000 o 2,000 demonios por la cantidad de cerdos que se tiraron al precipicio. Pero lo cierto es que los espíritus necesitan cuerpos vivos, sea de animales o sea de personas, para posar dentro de ellos. ¿Cuándo qué? Cuando se le abre la puerta, cuando se le da autoridad, cuando se le da potestad. Entonces el espíritu le dijo: pues me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba mucho
que no lo enviase fuera de aquella región. Eso es otra cosa. Los espíritus toman lugares y los vuelven fortalezas. No quieren salir de ciertas zonas. Entonces, por eso es que hay zonas donde son zonas más propensas a muertes, a asesinatos. ¿Sí? Hay zonas de las ciudades donde son más propensas a la prostitución, hay zonas que son más propensas a la venta de narcóticos, hay zonas que son más propensas, por ejemplo, a idolatrar a Moloch, que es el dios de la codicia, es un espíritu inmundo que es el dios del dinero. Entonces se ubican por zonas estratégicas, y en el mundo igual, ¿sí? ¿Cuántos espíritus habrán en países como el Congo? En países como Colombia, pues en México, con respecto a la muerte. ¿Por qué creen que en México hay tanta muerte por todas partes? Porque hay espíritus que se posesionan de zonas y de lugares. No nos saques de esta región, le rogaron a Jesús. Sigamos leyendo entonces. Y entonces, dice, le rogaba que no los enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, o sea, en el lago de la Galilea. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado el hombre, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Uno pensaría que vieron a Jesús hacer esa obra y le dijeron: danos una clase bíblica, dinos cómo ser libre de los demonios que tenemos. Pero normalmente no solamente el endemoniado se acostumbra al demonio, sino los que están alrededor del demonio, los que están alrededor de la persona que está oprimida por esos espíritus inmundos, se acostumbra y se vuelve parte de su cotidianidad. Y cuando se sale de control, o sea, cuando la persona es libre, esas personas van a presionar para que se vaya. Lo que quiero decirte es que una persona que tiene un espíritu de alcoholismo, porque es un ejemplo muy común, lo que va a encontrarse con el alcohólico cuando es libre del espíritu del alcohol o de la adicción, cualquiera que sea, su familia, que están acostumbrados a coexistir con ese espíritu inmundo, le van a rogar que se vaya. O sea, se van a sentir enojados, frustrados, van a presionarle para que se vaya, van a entrar en muchos choques, porque es un tema espiritual al 100%, tanto el que tiene el espíritu como el que disfruta de tener ese espíritu en medio de ellos. Porque pues a quién le va a gustar tener un hombre desnudo, que se rompe cadenas, que anda por todas partes en los sepulcros, pero le rogaron a Jesús que se fuera. Esto es muy importante, porque quiero que sepas que cuando tú eres libre, cuando tú empiezas a venir a la iglesia, lo más común es que los que coexisten contigo empiecen a atacar tu fe, empiecen a desesperarse cuando sales de una reunión dominical o cuando ves este tipo de predicaciones, porque pues están acostumbrados a coexistir, vuelvo y repito. Entonces, dice: y al entrar en la barca, él, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Quiero que sepas esto, y quiero aclararte aquí cosas importantes. Primero, Satanás no es un ser omnipresente, no es omnisciente y no es omnipotente. Nosotros normalmente decimos: Satanás me ha atacado o el enemigo me está atacando, pero en realidad él no lo hace.
Él tiene una cantidad de cuaces que están a su lado. Sin embargo, es importante que sepas que Él no es tan poderoso como uno llega a pensar que es muy poderoso. Y te voy a decir por qué no. Porque la Biblia enseña, en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, no voy a poner el versículo aquí, pero quiero que lo sepas, cuando el enemigo sea atado con cadenas, Dios no lo va a hacer, Dios nunca va a pelear con él, no tiene necesidad porque es una pelea desigual. Es como que yo me ponga a pelear con un niño de 4 años, ¿sí? Algo así. Dios no, pero Dios tiene ángeles que son muchos más poderosos que Satanás, que Lucifer, y dice la Biblia que solamente un ángel vendrá con una cadena, imagínense, uno solo, y lo va a atar, lo va a amarrar y lo va a enviar a un abismo, así lo dice. Eso yo lo expliqué en el curso de escatología. Los que quieran, está aquí en la cuenta de YouTube, en la lista de reproducción, solamente ahí va a estar. Pero en todo el curso de escatología, que dura como 10 horas, vale la pena verlo porque está extraordinario. Entonces, volviendo a este punto, yo tengo que aclararte que no le demos tanto protagonismo, aunque ciertamente está ahí. Porque yo he comprendido lo siguiente: si Satanás le encantan 2 tipos de personas. Le encantan los escépticos, o sea, los que dicen, ay, va a hablar de demonios, qué feo. Ay, no quiero que hable de demonios, ¿sí? Mejor hábleme de la prosperidad, mejor hábleme de la sanidad interior. Bueno, no todo es prosperidad, no todo es sanidad interior. Hay una guerra espiritual y es real, y tenemos que hablar de esto en la iglesia. Y pues, y yo te lo digo no para que te asustes, porque en realidad nosotros tendríamos que hacerle al demonio ¡bu!, para que se asuste de nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Entonces, pero te lo tengo que decir y te lo tengo que enseñar, porque pues Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, después de todo lo que hemos vivido, he comprendido que se le dio mucho poder al enemigo con todo el miedo que ha generado esta situación mundial. Sí se le dio poder, porque cuando una persona tiene temor, en el temor no hay amor. Y cuando una persona cae en ese temor de ser contagiado o de estar empobrecido, entonces estamos en crisis económica, y cuando caen en ese tipo de temores, abrimos puertas espirituales, porque en el amor no hay temor, y Dios es amor. Entonces, cuando no hay amor, hay temor, y el padre de la mentira y del temor es el enemigo. Entonces yo te lo pongo así claramente, porque hay 2 grupos de personas que Satanás le encantan: los escépticos y los supersticiosos. Entonces los escépticos, ay, no hables, y los supersticiosos es, ay, qué rico, va a empezar a hablar de demonios, y le encanta, y ven demonios por todas partes. Eso lo decía el señor C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Me gusta mucho leer su literatura, es muy buena. Entonces, entiende esto: es real, existen, están ahí y quieren meterse. No pueden ser dueños de tu vida si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si no lo tienes, yo te invito a que te arrepientas y que le invites a que entre. Pero si estás seguro que Cristo está en ti, no pueden ser tus dueños, pero sí pueden dominarte. Yo estoy estudiando la palabra demonio y encontré cosas interesantes. La palabra demonio viene de la palabra griega daimonai, somani, que significa posee, o significa ejercer dominio, el que ejerce dominio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los demonios quieren ejercer dominio. Voy a ponerte varias citas bíblicas para que lo entiendas. Por ejemplo, en Mateo 8:16, dice las escrituras: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira esto. Voy a tomar algunas citas, no muchas, no todas, porque la Biblia en el Nuevo Testamento habla más o menos de la palabra demonios, se nombra más o menos unas 80 a 90 veces aproximadamente, más que en el Antiguo Testamento, pero por mucho. Y tiene sentido, porque Jesús vino a liberar a los oprimidos. Ese es el ministerio de Cristo, y es un ministerio que Dios nos ha encargado
a nosotros, la iglesia, no al pastor, a ti y a mí que somos parte de la iglesia. Y uno tiene que orar por los oprimidos espiritualmente hablando, por los endemoniados, y sacar esos demonios, que se vayan a otro lugar. Pero lo digo porque a veces lo que sucede en la iglesia es que se termina, por ejemplo, cuando una persona me pide consejería, yo lo escucho, pero yo percibo cuando la persona está oprimida por el diablo. Y yo sí le digo, ¿usted quiere ser libre? Yo le invito a que sea libre. Hay gente que se ofende, pero hay gente que me dice, sí, yo percibo que hay algo en mí que no está bien y yo quiero arrepentirme. Entonces es muy bonito porque eso te tenemos que hacer. A veces uno termina dándole, y yo le digo a los líderes que son parte de la iglesia y que dan consejería, no le dé consejos a los demonios. La gente tiene que ser libre, darle libertad a los oprimidos. Jesucristo lo dice, Lucas, acuérdense. Entonces, en el caso de Mateo 8:16, si quieren vamos a volver a poner el versículo, dice que cuando llegó de noche, miren cómo el demonio estaba atormentando a la persona de noche. Le trajeron muchos endemoniados de noche, ¿sí ves? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Mira, la palabra de Dios, las escrituras, una persona que empieza a experimentar libertad es una persona que se deleita en las escrituras. Una persona que no tiene libertad espiritual prefiere ver una predicación, ¿sí? Prefiere leer un libro de un escritor cristiano, pero le cuesta mucho estudiar las escrituras, meterse en la Biblia. Eso es un síntoma de que hay opresiones espirituales, porque la palabra de Dios me va a liberar. La palabra de Dios, y consecuencia de esa liberación hay sanidad. Mateo 9:32 al 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron a un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Qué hace un demonio? Enmudece. ¿Qué hacen los espíritus? Por ejemplo, un espíritu de abuso sexual, un espíritu de desviaciones sexuales, de abuso, de violación, ese tipo de cosas a nivel sexual, lo que hace es que silencia. El abusador silencia, a través de la influencia demoníaca, silencia al abusado. Porque, claro, ese silencio lo que hace es que oprime a la persona y sigue siendo esclava de la culpa, de la vergüenza, o inclusive puede llegar a caer en la promiscuidad. No. Son muchas variaciones, pero eso es lo que hace, silencia. ¿Cuántos silencios a nivel familiar? ¿Cuántos silencios o cuántas mentiras que son verdades a voces, pero nadie las dice, de que en realidad el que tú crees que es tu tío, no es tu tío, sino que es no sé, primo o cosas así, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno en medio de la familia hay tantas mentiras, que la mujer quedó embarazada, pero estaba muy joven, entonces la abuela adoptó a su nieto como su propio hijo. Entonces tú piensas que esa persona es tu tío en primer grado y resulta que no, ¿sí? Resulta que esa persona es tío en segundo grado. O sea, una cantidad de mentiras pasan en las familias. Cuanto al dinero, mentiras en abusos sexuales, silencios en cuanto a narcóticos, a temas de drogas, porque el enemigo silencia. Entonces, una cantidad de silencios, porque eso es lo que hacen los espíritus inmundos, entiéndeme bien. Ellos quieren silenciarte para oprimirte. Y Jesús entonces se encargó mucho de eso, de hacer que el mudo hablara, y pues la gente se maravilló. Marcos capítulo 3, versículo 14, estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Los demonios se tienen que echar fuera, entiéndelo. Por eso es que desde la semana pasada, esta semana, yo sí tengo una inquietud de parte del Espíritu de Dios para ti, para la iglesia, porque no podemos seguir teniendo personas en la iglesia que tengan un corazón lindo para con Dios, que quieran, que amen al Señor, pero que sigan siendo amarrados u oprimidos por el enemigo. Pero tengo una buena noticia, mira. Satanás, dice la Biblia,
en Apocalipsis que Él se llevó la tercera parte de las estrellas, o sea, de los ángeles. Y todos esos son los demonios que Él tiene hoy por hoy y sus secuaces. Pero si se llevó la tercera parte, eso quiere decir que el Señor se quedó con 3/4 partes más. O sea que por cada demonio prácticamente hay 3 ángeles que están a nuestro favor. Por eso no se preocupen. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Pero yo te lo pongo de esa manera porque quiero que tengas paz. Quiero que sepas que hay esperanza porque yo conozco al que te puede liberar y al que me liberó a mí. Se llama Jesucristo de Nazaret y Él puede traer libertad a los oprimidos. Entonces, normalmente la gente no quiere que hablemos de estas cosas, pero pues vamos a tener que hablarlas. Y porque yo he comprendido esto en mis años de ser misionero, después pastor. Las únicas personas que no son libres son los que no saben que son esclavos. Esos son los únicos que no son libres, son los que no admiten su esclavitud. Eso es verdad. Cuando yo, Ricardo Antelis, cuando yo tenía ese problema con la lujuria tremendo, aún siendo misionero, yo un día tuve que ir donde mi pastor y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, mira, yo trato de no meterme en internet, yo trato de acostarme temprano, pero yo la verdad es que inclusive estoy predicando y veo una mujer guapa en la iglesia y yo tengo pensamientos que no glorifican a Dios, porque habían espíritus que me influenciaban, espíritus adquiridos, por supuesto, porque los espíritus también se heredan, así como se heredan las bendiciones, y es un asunto de familia, que la Biblia le llama ataduras generacionales o herencias de maldición, ¿sí? Entonces, cuando mi pastor me dijo, tú lo que tienes son demonios, yo empecé, no puedo creerlo, yo tengo demonios, yo tengo demonios, pero tuve que reconocer que estaba esclavo. Por eso te digo que es que hay personas que no quieren darle el nombre a las cosas como son. Entonces, tengo una debilidad sexual, o con las mujeres, tengo una debilidad con el dinero, tengo una debilidad con el cigarrillo, tengo una debilidad con la ira, tengo una debilidad con la tristeza, tengo una debilidad con la timidez. Pero usted lleva con esa debilidad 20 años, 25 años, usted lo que está es oprimido. Y es que nosotros tenemos que ser libres, iglesia, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces no estés peleando contra tus debilidades, más bien ven a la oración, ven a la iglesia, y si no puedes venir por cuestiones de distancia, llámanos y oramos por tu libertad espiritual, porque no más esa ruina, no más esa enfermedad, no más, por favor, no más ese sub y baja, o sea, no más. Y entonces, por eso es que uno se pregunta por qué hay personas que, vuelvo y te repito, terminan una relación de pareja, por ejemplo, se divorcian y ya se divorciaron y resulta que el hombre se fue de la casa, se fue con otra mujer, pero termina siendo amante de su ex esposa, porque hay demonios detrás de eso, porque no es un asunto, es netamente emocional. No podemos todo ni volverlo almático ni volverlo espiritual, necesitamos darle un perfecto equilibrio. Por eso es que Jesús dice en Juan 10, versículo 1 lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador o salteador. El enemigo no va a entrar por la puerta, porque Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero le podemos abrir ventanas. Yo te lo decía la semana pasada, podemos abrir ventanas, espiritualmente hablando. Y yo sí sé que hay gente dentro de la iglesia que sigue abriendo ventanas, que sigue abriéndole cabida al diablo y que empieza a disfrutar esa relación que no tiene futuro. Entonces yo te pregunto, ¿hay algún área en la que tú no has podido triunfar? ¿Hay algún área en la que tú te sientes indefenso? ¿Hay algún área en la que no has podido arreglar? Que oras y dices y confiesas el pecado y dices, no otra vez,
no otra vez, y vuelves y confiesas el pecado y dices, no más, yo no quiero volver a lo mismo, y vuelves 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 a lo mismo, y puede ser así infinitas veces, quizá, y te puedo asegurar casi a un 100%, que detrás de eso puede haber una opresión espiritual, y te lo aseguro, porque es que no puedes seguir teniendo esto más. Entonces, yo te digo esto porque ese es el ministerio de Jesús, dar libertad a los oprimidos. Has ido con tu pastor, con tu líder, a decirle, yo quiero que ores por mi libertad espiritual. Yo de verdad, yo reconozco que yo necesito, porque vuelvo otra vez a la tristeza, porque vuelvo otra vez a la frialdad con mi esposa. Es una frialdad que empieza a consumirnos. Vuelvo al silencio. Yo vuelvo otra vez a endeudarme. Otra vez, vuelvo a ser irresponsable, vuelvo a caer en la depresión, vuelvo a caer en la pereza, en la desidia, otra vez, y es que no, a veces uno no tiene un demonio, por eso este hombre tenía una legión, o sea que hay demonio para todo, mijo, para todo hay demonio. Pero entonces, ¿por qué la gente no se libera? Porque hay obstinación, porque no queremos reconocer que de pronto hay una opresión espiritual. Y por eso mi invitación es: admita. No lo haga a su manera. Vaya, pídalo. Diga, ore por mí, libéreme, por favor. Cuando yo hago este ejercicio de liberación espiritual en la iglesia, y nuevamente yo le digo a la gente, bueno, póngase de rodilla o pase adelante, el que quiera ser libre espiritualmente. Muy poca gente pasa adelante. ¿Saben por qué? Porque hay obstinación, porque hay soberbia, porque hay orgullo, porque uno no quiere reconocer que de pronto lo que uno tiene es un espíritu que lo está atando. ¿Quién quiere decir, hola, hello todos, iglesia, yo tengo un demonio sobre mí? Pues nadie lo quiere decir, pero hay que admitirlo, porque cuando un ladrón está descubierto, va a huir. Y lo único que va a sacar el ladrón de nuestras vidas es que él quede al descubierto. Por eso el diablo es el padre de la mentira. Él no quiere que admitamos la verdad. Él quiere que decoremos palabras. Por ejemplo, yo un día dejé de decir abuso sexual para hablar de violación, porque esa es la palabra. No existe abuso sexual, existe violación. Es violar algo, romper algo que estaba sellado. Se viola a una persona. Y hay que hablar las cosas como son, porque el ladrón quiere relaciones prematrimoniales, señores, fornicación, y hay espíritus de fornicación en los solteros, donde no pueden controlar su cuerpo, sus deseos, y entonces andan de relación en relación y con todos los novios se acuestan. Porque es que yo sí quiero decirte una cosa, hay personas que están oprimidas, espiritualmente hablando, no porque las personas busquen el demonio, sino porque se acostaron con alguien en el pasado, porque esa persona se acostó con una prostituta o se acostó con una persona promiscua, y se transmite espiritualmente, y entonces transmite en otra persona que no puede ser libre. Y uno tiene que renunciar a eso, iglesia. Entonces, lo digo porque Jesucristo, cuando estaba lavándole las pies a los discípulos, lo hizo por algo muy importante. Y es que era una forma de romperle las cadenas, o sea, donde sus pies los conducían, que los conducían hacia la misma atadura, hacia el mismo pecado, hacia lo mismo. Jesús le lavó los pies a los discípulos. En Juan 13:8 dice, escuchen lo que les digo, dijo Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. La limpieza espiritual no es un gesto de amabilidad, es una necesidad espiritual. Necesito limpiarme espiritualmente hablando. Entonces, jóvenes, para los jóvenes, el enemigo les quiere robar los mejores años. Adultos, el ladrón quiere robarles su proyecto de familia y de vida. Ancianos, el enemigo les quiere robar la autoridad. Y a nuestros niños, el enemigo les quiere robar la inocencia. Eso es lo que él quiere hacer. Pero hay salida, iglesia. Lo bueno es que hay salida. Cuando Jesús manda la misión de los 70, por allá en el libro de Lucas capítulo 10, dice la Biblia que los 70 regresaron con gozo. Ve, acompáñame, Lucas 10, versículo 17, dice así,
Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús como que les dice: oh, qué sorprendente. O sea, no me sorprende. Jesús les dice: pues qué bueno, pero pues eso no es impresionante. ¿Saben qué es impresionante? Dice el versículo 19 y 20 al 20: les voy a dar potestad para hollar serpientes. Está hablando de demonios y escorpiones. Está hablando de demonios, no de animales. Y sobre toda fuerza del enemigo. Está hablando de demonios. Y nada los va a dañar. Está hablando de demonios. Pero no se regocijen que los espíritus se les sujetan. Cuidado. O sea, eso no tiene que ser algo con lo que usted se sienta orgulloso. No se orgullezca de eso. Regocíjese de que sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Dejémoslo ahí y quiero explicarte algo. Y es que cuando hablamos de libertad espiritual, se hace necesario que nunca nos enorgullezcamos, porque Dios nos usa para libertad espiritual. Dios a mí me ha usado para liberar mucha gente a nivel espiritual, que están oprimidos o poseídos. Pero eso es parte del ministerio, es parte de la obra de Dios que hace a través de nosotros. Y yo sé que hay gente que está cansada, gente que ya se rindió, gente que cree que ya no puede soltar a esa persona de su vida. O sea, no puede por más daño que le haga, por más verdades crueles que descubra, no puede soltar a esa persona o esa relación. Gente que en el primer bajonazo emocional que tiene, lo primero que hace es abrir su celular y salir con la primera persona y acostarse y dañar su cuerpo de esa manera. Sí, yo sé que hay personas que aquí siguen teniendo problemas con las desviaciones sexuales, que siguen teniendo problemas con las adicciones, con los medicamentos, gente que sigue teniendo problemas con los estados anímicos y le da esos bajonazos que quieren llorar y no pararse de la cama. Yo sé que pronto estás pasando por eso y yo quiero que lo pienses bien. Te lo digo de corazón y que ores conmigo, pero esto no solamente se va a solucionar aquí. Yo te invito a que tú vengas a la jornada de liberación que vamos a tener espiritual. Vamos a tener una jornada de oración y liberación, y reconozcámoslo y aceptémoslo delante de Dios y digámosle a Dios: ya no más, yo no quiero seguir teniendo este espíritu que me impide inclusive levantarme a hacer un devocional, que me impide, que me enclaustra en mi soledad, o que me lleva a estados de ira profundos, o de impotencia sexual, porque hay espíritus de eso, o de lujuria compulsiva. Para todo, entiéndeme, para todo hay. Es la tercera parte. Y reconozcámoslo. Lo que te digo es: hay que aceptar cuando hay una opresión o una posesión espiritual. Corramos a los pies de Jesús. Corramos, tirémonos a sus rodillas, arrodillémonos y que Él nos libere, porque Él es el que nos puede liberar. No te va a liberar un pastor, no te va a liberar una predicación. Esto es una enseñanza, para que tú seas consciente. Por eso quiero que oremos, pero quiero invitarte de verdad encarecidamente que vengas a la jornada de oración que vamos a tener de libertad espiritual, porque creo que en este tiempo se abrieron muchas puertas. Vamos a orar. Padre, a ti te plació, Señor, entregarnos el reino. Y dice tu palabra que tú viniste, que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para dar libertad a los oprimidos. Y desde la semana pasada nos has estado hablando acerca de las puertas que se abren. Y dice tu palabra que este endemoniado quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. De esa forma es cuando hay libertad espiritual. Podemos concentrarnos. Sentado es concentrado. Vestido es cuidado. Es el cuidado, vestido de justicia. Vestido pues como tú, Señor. Y sobre todo salud mental. Poder descansar en las noches. Poder acostarme temprano. Poder levantarme temprano. Porque uno minimiza todo, Señor.
y detrás de una persona que se acuesta tarde, que se acuesta en las noches, hay algo espiritual. Y dice tu palabra que tú no le permitiste caminar contigo o ir contigo porque lo mandaste a su casa, a los suyos, a que contara las grandes cosas que tú habías hecho. Porque después de que hay libertad espiritual, los primeros que son afectados en bendición son los de mi casa, los nuestros. Así que Padre, yo oro por cada persona que está detrás de esta cámara, que está detrás de esta conexión, que necesita, que tiene la urgencia espiritual de conectarse contigo. Oh Dios mío, arranca de nosotros todo espíritu de mentira, de engaño, de temor, de adicción. Y queremos, Señor, aprender acerca de esto y saber cómo renunciar. Y se hace a través del arrepentimiento. Quiero arrepentirme, dígale a Cristo, de lo que yo llamo mis debilidades. No son debilidades, son opresiones demoníacas. Y lo acepto, Señor. Y no me puedo sentir mal por eso. Lo tengo que aceptar para que el ladrón quede descubierto y huya. Y ya no siga jugando con mi alma, con mi ser interior. Señor amado, trae esta palabra que es real a tus hijos en esta mañana. Y que tu presencia sea con ellos. Amén. Bueno, pues Iglesia Bella, Dios los bendiga. Un abrazo enorme de la ciudad de Guadalajara. Vamos a empezar el curso bíblico virtual el próximo mes. Si tú quieres asistir, personalmente yo voy a dar la clase para que me escribas y yo te voy a enviar información para tomar el curso bíblico. Dura más o menos unos 4 meses o 3 meses. Pero es importante que te conectes, es importante que me escribas, porque yo te tengo que enviar la información y cuando estudiemos los materiales de consulta para que sepas cómo hacer un estudio bíblico sobre temas específicos, sobre la sexualidad, sobre esto que estamos hablando, sobre la libertad, las opresiones, sobre la salvación, bueno, la cantidad de temas que pueden existir en la Biblia sobre qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Escríbeme si quieres estar en el curso bíblico. Y nada, decirles a todos bienvenidos, les amo profundamente. Los que están en Guadalajara, vengan a la casa de Dios. Vamos a abrir, creo, próximamente otra tercera reunión los domingos, porque pues ya la de las 11 de la mañana estamos a tope. Entonces vamos a tener que abrir otra reunión posiblemente a la 1 de la tarde, pero se está revisando con tiempo. Un abrazo a la gente de Oaxaca, los llevo en mi corazón, gente de Colombia, Estados Unidos, y Dios me les bendiga. Y nos vemos entonces el próximo domingo o en nuestras reuniones entre semana, que iba a pasar los anuncios. Abrazos. Si te llaman la atención los temas acá tratados, dale like o suscríbete. También puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.